Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el podcast de hoy sobre una apasionante historia que nos traslada a la Sevilla del siglo de oro. En esta ocasión vamos a hablar de una sociedad secreta o discreta, según los autores, las opiniones y las crónicas, cada cual a su gusto, llamada la Garduña, que es muy famosa por aparecer en la reciente serie que protagoniza Paco León, La Peste. La Garduña es una sociedad que toma su nombre del mamífero llamado Martes foina, muy parecido al actual hurón, y que se parece en la agresividad, en la forma que tiene de cazar y en su temperamento, que era muy parecido al que tenían los miembros de esta Garduña. La Garduña del siglo de oro, pues toma su nombre en la ciudad de Toledo, ¿de acuerdo? Si bien no aparecería hasta el siglo XVII en diferentes fuentes documentales ya por escrito. Se dice que la Garduña ha sido el origen de mafias como la Camorra, la Ndrangheta o la Cosa Nostra, de la que hablaremos más tarde, casi al final de este podcast. En el siglo XV, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre por llamarlo de alguna manera, un loco, un ermitaño, un amante de las sociedades secretas y esotéricas, llamada Apolinario, que posteriormente sería canonizado. Y nos situamos en la Toledo del año 1412, cuando diferentes bandas del crimen organizado atacaban, robaban y extorsionaban a musulmanes y judíos, bajo los cuales caía la acusación de que eran partidarios de prácticas que iban en contra de la Inquisición, o simplemente los denunciaban para actuar en una subasta y adquirir sus bienes en connivencia con la Inquisición a un precio bastante bajo. ¿De acuerdo? Tras el descubrimiento de América, pues Sevilla se convierte, a principios del siglo XVI, se convierte en una ciudad puerto de Indias, en la cual comienza a llegar el oro, los esclavos y todo lo que conlleva ser el centro portuario de lo que era el Imperio Español. También podemos unir a estos bandas de delincuentes, esta Garduña, con ese famoso Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes, el cual estuvo, por cierto, en la cárcel real de Sevilla, justo al lado de la Plaza San Francisco, donde tomó referencia para escribir ese Rinconete y Cortadillo. Si venís a Sevilla veréis diferentes placas en el ayuntamiento, repartidas por la ciudad, de lugares en donde Cervantes estuvo para inspirarse en su libro de Rinconete y Cortadillo. En cuanto a la estructura de la Garduña, podemos hacer un símil muy curioso, y es cuando Las Vegas en Estados Unidos surgieron, llegó la mafia al calor del dinero, de los negocios y del poder. Pues igual en Sevilla, al calor del metal, de los mercaderes extranjeros y del poder. ¿Cuál era su estructura, la estructura de la Garduña? Era muy parecida a una cofradía religiosa, por lo cual ellos se consideraban una especie de hermandad, ¿vale? Y en cierto modo era su modus operandi, su estructura policial, militar, era muy parecida a la Santa Hermandad, es decir, sus enemigos. La policía, esa primera policía, se dice, según muchas fuentes, primera policía de Europa, que limpió caminos, calles y carreteras en beneficio de España por orden de los Reyes Católicos. La cúpula de la Santa Hermandad, de esta Santa Hermandad de la Delincuencia, estaba formada por un directorio secreto de protectores, los llamados protectores, de altos protectores, que casi nunca se dejaban ver, o nunca, ya que había personas, según se dice, muy poderosas. Incluso se comenta que un secretario de Felipe III, el propio rey de España, estaba involucrado, aunque nunca se llegó a saber. Este directorio, como podéis ver, es parecido a una cúpula no de un ejército, sino de la policía, de un servicio secreto o de una banda mafiosa o terrorista. Tras este directorio estaba el llamado hermano mayor o gran maestre, un personaje con prestigio y condición social que maneja los hilos y tiene a sus órdenes a diversos capataces, es decir,
Si lo copiamos con la actual mafia, con las actuales mafias, pues son los diferentes capos, jefes de barrio, jefes de distrito, dependían de un capo, jefe, y esto a su vez de una organización. En la mafia italiana, pues la llamada comisión, que depende de un jefe de la mafia en cada ciudad y a su vez tiene sus capos. Bueno, pues esto es igual. Solo que en Sevilla era más poderosa. No era lo mismo Madrid o Barcelona que Sevilla con un barco cargado de oro o de metales. Sevilla tenía el monopolio de ese poder económico. Era la capital económica de facto e incluso se dice que de jure en la España del siglo de oro. Disculpad. Bien, ¿cuál eran el resto de personajes que integraban esta organización? Bueno, pues cada capataz, cada hombre poderoso de cada barrio, cada distrito, llamado también manzana, cuartel. En la catedral podéis ver esas placas, pues tenían diferentes tipos de hombres especializados bajo su mando. Podemos hablar de los punteadores, que eran los asesinos o matones. Se supone que lo de punteadores por la punta, por la navaja, por la espada, por el arma que llevaran, eran las personas que, bueno, tenían que derramar sangre, ¿de acuerdo? Prácticamente eran los que optaban a ser capataces u optaban a ser jefes del lugar, sucediendo a los que estaban, ya que eran los que derramaban sangre, los más atrevidos. Detrás de ellos, no, junto a ellos estaban los llamados floreadores, que eran los ladrones, los que robaban una bolsa con los llamados, una especie de gancho que le quitaban a los mercaderes, los que les robaban, los que se hacían pasar a lo mejor por mendigos para pedir y quedarse con el dinero, o bueno, también seguían a mercaderes y los marcaban en sus casas para posteriormente robarles. Por debajo de los punteadores o floreadores ya sí se supone que había una diferencia, un abismo, ¿de acuerdo? Estaban los postulantes. Si alguien recuerda las películas de la mafia, los libros de la mafia, son los que cobraban el impuesto a las tiendas, en fin, los que empezaban haciendo recados para ir subiendo. Y como tal, efectivamente recaudan estas contribuciones y esperan alcanzar el estatus o rango de punteador o floreador. En último lugar, podemos hablar de los fuelles, es decir, los aprendices, los muchachos, los pícaros, los que están en la calle, los que lo ven todo. Los que por un mendigo de pan, pues buscan una segunda familia, en este caso la garduña. Y había varios tipos. Los soplones, los chivatos, coberteras, sirenas, que eran las llamadas prostitutas. Estos soplones, ¿de acuerdo? Vamos a repasar un poco las características. Bueno, estos soplones suelen ser mendigos ancianos, de verdad, mendigos ancianos, no personas jóvenes que se hacen pasar por mendigos, eran mendigos ancianos que a modo de un ojeador, pues vigilan o entran en las casas para pedir limosna y para ver si la casa merece ser robada o no. Los chivatos suelen ser personas infiltradas en otras bandas, en la Santa Hermandad, en una autoridad, en fin, como el servicio secreto de la Garduña de esa época. Las coberteras o los coberteros son los peristas, que son los que venden las mercancías robadas y los que obtienen un gran beneficio en poco tiempo, haciendo desaparecer en el flujo del mercado lo robado. Y las sirenas, que son las prostitutas, que acostándose con clientes importantes sacan información. Dónde tienes el dinero, cuántos esclavos tiene, o dónde tiene la llave de la caja fuerte. Se dice que los miembros de esta sociedad secreta se reconocen por tener 3 puntos en la mano, tatuados. 3 puntos tatuados en la mano. Y su influencia llegaba pues a todas capas de la sociedad. Jueces, alcaldes, directores de prisión, los corchetes, que era la policía de la época, mercaderes. O sea, se disimulan como una orden religiosa, ¿de acuerdo? Por lo cual se decía que tenía el derecho de robar y asesinar. Nunca de violar, nunca de atacar sin una orden previa, pero sí de hacer lo que se le ordenara. Marginados, soldados pobres, pícaros, estafadores, cuatreros, seminaristas expulsados. Y los llamados estudiantes pobres, sopistas o tunos, donde viene la palabra tunante, engrosaban sus filas. Era como un ejército desarrapado, un ejército de personas que no tenía futuro y que sin embargo con la Garduña pretendían labrarse uno. Se dice que algunos miembros de la hermandad fueron ajusticiados por actuar sin la previa autorización de su maestro. Se dice que escribieron un libro mayor donde escribían o donde dejaron por escrito, mejor constancia, un reglamento, como la propia Cosa Nostra, como la mafia, sus leyes.
¿De acuerdo? Eran 8 en total. Este libro mayor narraba las actividades de la Garduña en tono heroico, ¿de acuerdo? Por lo cual, si caía en manos de alguien interesante, como era un agente de la ley, pues podían verse en un aprieto, como así ocurrió. Son 8, os voy a decir algunas, pero no las voy a redactar todas, no las voy a leer todas para no cansaros. Buen ojo, buen oído, buenas piernas y poca lengua. Eso es muy de la mafia italiana. La regla máxima será antes mártires que confesores. Esto es muy propio de terroristas y mafiosos, sí. Cállate para beneficiar al colectivo y no ayudes a la justicia. Los chivatos no podrán en su primer año montar negocio por sí solos. Volvemos a la mafia italiana, los asociados y las personas de bajo rango que dependen de los capos. Y los floreadores vivirían a costa de las uñas, es decir, de sus beneficios, de sus hombres, con un tercio de su negocio y dejarían algo para las ánimas al purgatorio. Volvemos a la mafia. Volvemos a esa mafia que dona a la iglesia, va a misa, pero luego mata. En 1821, el hermano mayor de Sevilla, de la Garduña, Francisco Cortina, es arrestado bajo acusación del asesinato de una joven y es conducido junto a otros miembros de la Garduña, su lugarteniente, a la Plaza Mayor de Sevilla en noviembre de 1822, donde serían ejecutados. ¿De acuerdo? Al parecer, una chica llamada María fue violada y asesinada por 3 miembros de la Garduña. Al parecer, Francisco Cortina los mató porque no tenían permiso para hacer dicha cosa. Y acabaron con ellos. Parece ser que la Garduña no terminó por desaparecer, ya que posteriormente, en el siglo XIX, se les nombra y tanto en panfleto, en periódico, y seguirían, pues estas bandas mafiosas seguirían actuando. La Garduña puede que desapareciera. Lo que no cambia es que existe la delincuencia, la mafia y las organizaciones criminales. A día de hoy, hace un siglo y hace 2. Sirvió de inspiración para novelas picarescas. ¿De acuerdo? Y, por otra parte, aunque muchas fuentes nos remiten al archivo de Toledo o a los juicios de Sevilla, nunca se menciona lo que son documentos rastreables ni pruebas irrefutables de esta banda criminal. Sin embargo, autores como Antonio Domínguez Ortiz sí han hecho muchos estudios sobre la criminalidad en el siglo de oro de Sevilla. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Existieron o no? Organizaciones como la masonería, las tríadas chinas, la camorra, se basan en parte en esta Garduña. ¿De acuerdo? Y se dice que años más tarde, 3 hermanos, Oso, Mastroso y Carcañoso, huyeron durante 29 años, 11 meses y 1 mes a Italia, tras matar a un hombre que había, deshonrado a su hermana. ¿De acuerdo? El hermano Oso difundiría sus teorías en Sicilia, creando la Cosa Nostra. Esto dice la leyenda. Mastroso las dio a conocer en Calabria, territorio de la Andrágueta, y Carcañoso las divulgó por Campania, dando origen a la camorra. Todo esto son ritos de bares y tabernas de Italia. La isla mediterránea Favignana, cerca de Sicilia, sería el punto de partida de estos pseudo-creadores o proto-creadores de la mafia. ¿Existieron o no existieron? Realmente hay una cosa que es seguro. Si existió la Garduña o no, quedará para el estudio de posteriores historiadores y creadores historiadores, creadores iba así, creadores de contenido, no, eso no, historiadores, investigadores. Cabe decir que este libro mayor se quemó en la Real Audiencia de Sevilla en el año 1918, de acuerdo a la actual Plaza de San Francisco, por lo cual no hay pruebas de ello. Así que, bueno, en vosotros los dejo, en vuestra imaginación lo dejo. ¿Existió o no existió? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Bueno, me podéis dejar vuestros comentarios, suscribíos y podemos hablar de esto en otra ocasión. Ha sido un placer, volveremos a hablar de historia y como siempre, la cultura
no se negocia, la cultura se transmite. Buenas tardes a todos.